Bien, vamos a entrarle a fondo al material de hoy. Tenemos en nuestras manos un texto muy muy denso. Mosía 16. Y el contexto lo es todo aquí. Esto no es un sermón en un día tranquilo. Para nada. Es la conclusión del testimonio de un profeta, un tal Abinadí, y son básicamente sus últimas palabras ante el tribunal que lo va a sentenciar a muerte. Exacto. Así que cada palabra está cargada de una urgencia tremenda. Totalmente. Es su pieza de oratoria final, diseñada para ser inquebrantable frente a sus acusadores, que son los sacerdotes del rey Noé. Nuestra misión aquí es desglosar la arquitectura de ese argumento final. Me gusta eso, la arquitectura del argumento. Sí, no solo qué dice, sino por qué lo dice de esa manera en un momento tan crítico. O sea, cuáles son las vigas maestras de su teología y por qué las presenta con una convicción que parece desafiar a la propia muerte. Perfecto, entonces empecemos por los cimientos. ¿Cuál es la primera piedra que pone? Bueno, es que la primera piedra que pone es, en realidad, una demolición. Una demolición. Sí. Arranca con una declaración que para su audiencia debió sonar como una bomba. Dice que no hay salvación si no es a través del Redentor, del Mesías. Y esto es clave porque inmediatamente descarta la opción que ellos consideraban la principal, la ley de Moisés. Claro. Les dice en su cara, su sistema no funciona para salvar. Es una forma de cerrar todas las salidas de emergencia desde el primer minuto. ¿No hay plan B? Exacto. Pensemos en el impacto. La autoridad de estos sacerdotes se basaba en su dominio de la ley. Era su identidad, su poder. Justo. Entonces, al decir que la ley por sí sola es insuficiente, no solo está haciendo una declaración teológica, está socavando su legitimidad. Y luego remata diciendo que quienes ignoran esto, al final, no tendrán excusa. Es una jugada audaz, muy confrontacional. Pero, a ver, ¿no es una estrategia súper arriesgada? O sea, al atacar su base de una manera tan frontal, ¿no corre el riesgo de que simplemente dejen de escucharlo? Es un riesgo enorme, sí, pero creo que Abinadí sabe que ya no está jugando para convencerlos y salvar su propia vida. Su audiencia ya no son solo ellos. Exacto. Su mensaje es para la posteridad. Al ser tan categórico, establece un punto de no retorno. Obliga a cualquiera que escuche a decidir. O él es un blasfemo, o todo lo que ellos creen saber está incompleto. No deja espacio para la ambigüedad. Entiendo. Quema los puentes para que la única opción sea enfrentar su argumento de frente. Y bueno, ya estableció el problema de forma brutalmente directa. Pero el diagnóstico que sigue es todavía más personal. Así es. Si la primera parte fue «no hay otra cura», esta segunda parte es «y esta es la gravedad de su enfermedad». Aquí Abinadí escribe la condición humana sin la intervención divina y usa un lenguaje durísimo. Durísimo. Dice que, por naturaleza, somos enemigos de Dios. Esa frase, enemigos de Dios, es increíblemente fuerte. No dice imperfectos o descarriados, dice enemigos. Y es intencional, claro. No se presenta como un análisis filosófico sobre la imperfección humana. Se presenta como una realidad espiritual. Como un hecho. Como un hecho, sí. La idea es que, abandonada a sí misma, la humanidad no tiende hacia el bien, sino que se aleja de Dios, se enreda en el pecado y queda sujeta a lo que él llama la muerte eterna. Es un diagnóstico que no deja a nadie fuera. Es universal. Es como si dijera, el problema no es que a veces tomen malas decisiones. El problema es que su sistema operativo base está dañado. Esa es una analogía perfecta. El sistema operativo humano, en su visión, está en conflicto con el software divino. Y esto es crucial para la lógica de su sermón. No se puede apreciar la magnitud de un rescate si no se entiende que uno se está ahogando. Claro, necesita que sientan la desesperación de ese diagnóstico para que anhelen el remedio. Exacto. Pinta el cuadro más oscuro posible para que la luz de la solución que va a presentar brille con un contraste cegador. Y el remedio llega justo después. Pasamos del diagnóstico sombrío a lo que el material describe como los versículos más potentes del capítulo. Exacto. Y el lenguaje cambia por completo. Totalmente. Pasa de la descripción de la esclavitud a la proclamación de la victoria. El clímax es la resurrección. Dice que Cristo rompe las ligaduras de la muerte.
Me llama la atención esa lección de palabras, romper. Sí. Implica una violencia, una fuerza que la prisión no puede contener. No es una negociación con la muerte, es una conquista. Precisamente. Y esto es clave. La resurrección no es solo un milagro más. Es el evento que reconfigura la realidad misma, que cambia las reglas del juego para cada ser humano. O sea, pasa de ser un código de conducta a ser una misión de rescate universal. Justo. El diablo es derrotado, el aguijón de la muerte es quitado, es una victoria total, absoluta. Ok, pero a ver, si la victoria es tan absoluta y universal, ¿eso significa que todos se salvan automáticamente? Porque es la pregunta lógica, ¿no? Si las cadenas se rompieron para todos. Y esa es la distinción teológica que Abinadí hace a continuación. Y es fundamental. Separa dos conceptos: resurrección y salvación. A ver, La victoria sobre la muerte física, o sea, la resurrección, es un regalo universal, incondicional. Él enseña que todos, justos e injustos, resucitarán. Las cadenas de la muerte se rompieron para toda la humanidad. ok, entonces todos vuelven a la vida. Pero ahí no acaba la historia. Ahí es donde empieza el juicio. La resurrección, en su teología, es lo que lleva a todos, sin excepción, de vuelta a la presencia de Dios para ser juzgados. Pero el resultado de ese juicio no es universal. Ah, ok. Afirma que los impíos son llevados ante Dios, pero permanecen como si todavía estuvieran en la oscuridad, porque sus obras fueron malas. Lo que nos lleva a una idea fascinante sobre la justicia divina. No suena tanto a un castigo impuesto desde fuera, No lo es. sino a una consecuencia de las propias elecciones. Exactamente. Es una consecuencia, no un castigo arbitrario. Es una distinción teológica clave. No es que el universo te castigue por saltar de un edificio, es que la ley de la gravedad actúa como consecuencia. Claro. De la misma manera, él argumenta que al elegir la oscuridad en vida, uno se vuelve incompatible con la luz. El juicio no es tanto una sentencia como una revelación de lo que ya somos. Es una idea muy potente sobre la responsabilidad personal. La resurrección te obliga a presentarte, pero llegas con el veredicto ya escrito por tus propias acciones. Lo cual me hace volver a pensar en la gente que lo está escuchando en ese momento. Porque después de toda esta teología cósmica, Abinadí trae el foco de vuelta a esa misma sala. Sí, es una jugada maestra. Después de hablar del principio de los tiempos y del juicio final, aterriza de nuevo en el presente inmediato. Empieza a hablar de la bienaventuranza de aquellos que escuchan las palabras de los profetas. Y es imposible no sentir la ironía y la acusación directa. Él se ve a sí mismo como ese profeta. Claro. Y los sacerdotes del rey Noé son, por definición, los que se niegan a escuchar. Los está acorralando. Totalmente. Les está poniendo un espejo delante. No necesita decir, ustedes son los malos. Es más sutil y mucho más devastador. Es que los obliga a verse no como jueces en un asunto legal, sino como parte de esta historia cósmica que acaba de describir. Justo. Los fuerza a ver sus acciones como un rechazo directo a un mensajero de Dios, con todas las consecuencias eternas que les acaba de detallar. La tensión en esa sala debió ser palpable. Me imagino que sí. Es un cierre de círculo perfecto para su argumento. Y para rematar, llega la advertencia final. Correcto. Su argumento se cierra sin dejar ninguna escapatoria. Declara que aquellos que persisten en sus caminos de pecado, aquellos que han despreciado el sacrificio y la palabra de Dios, no pueden ser redimidos. Morirán en sus pecados. Suena como un ultimátum final, sin ambigüedad, sin letra pequeña. Pero es importante notar cómo se enmarca. No se presenta como una amenaza para infundir miedo, sino como una declaración de justicia divina. Es la conclusión lógica de todo. Es el QED de su demostración. Si la salvación es un regalo que requiere aceptación, entonces el rechazo tiene una consecuencia inevitable. No hay plan B. Su sermón se cierra como una puerta de acero. Bien, entonces hagamos un balance. Hemos desglosado este testimonio final de Abinadí. Las ideas centrales son increíblemente claras. La salvación viene exclusivamente por el Mesías, no por cumplir rituales. Que la condición humana por sí misma está en un estado de necesidad desesperada de esa redención, y que la victoria de Cristo sobre la muerte es un evento cósmico y absoluto. Y esa distinción clave. La resurrección es universal, nos pasa a todos, pero el juicio es individual.
y se basa en nuestras decisiones. Exacto. El sermón completo es, a la vez, un testamento de fe y una confrontación directa. No es teoría, es un acto profético con la certeza de una muerte inminente. Y el material que analizamos nos deja en suspenso. Termina con una invitación a continuar al siguiente capítulo, donde se narra su martirio, pero también la conversión de Alma, uno de los sacerdotes que estaba ahí. Lo que nos deja una idea para reflexionar. ¿Cuál? ¿Cómo cambia el peso de un mensaje cuando el orador sabe que será el último? Claro, Abinadí no está debatiendo para ganar puntos o salvar su vida. Parece que ya aceptó su destino. Exacto. Está entregando lo que él considera la verdad más fundamental del universo, con plena conciencia del costo personal. Y esto plantea una pregunta más profunda. ¿Qué hace que una idea sea tan poderosa, tan esencial, que una persona esté dispuesta no solo a vivir por ella, sino a morir por ella? ¿Y qué efecto tiene ese sacrificio en la supervivencia de la propia idea? Porque, como nos adelanta la fuente, aunque a Abinadí lo silenciaron, a su mensaje, a través de Alma, no lo hicieron.